Estamos aquí con la presencia del economista Aldo Pignanelli para analizar lo que puede suceder en materia económica en este 2017 que ha comenzado hace pocos días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Bien, bien, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario. Bueno, comenzamos, ¿no?, a analizar lo que puede suceder este año y comencemos por lo más importante, por lo que más preocupa a la gente, que es la actividad económica, ¿no? ¿Esperás una recuperación para este 2017? Sí, va a haber una recuperación leve, ojalá me equivoque y sea más. En primer lugar, vamos a estar comparando... Cuando hablas de leve, ¿a qué te referís? 3%. ¿No? 3%, está bien. Voy a explicar por qué. Primero vamos a estar comparando un 2017 con un 2016 que de por sí es muy bajo. El año 2016 terminó con una caída del 2,6% del PBI. Por eso, o sea que vamos a volver al mismo nivel del 2015. Pero con 600.000 personas más trabajando, ¿no? Porque todos los años Argentina incorpora 300.000 personas a la actividad económica. Por eso va a haber mayor desempleo que en el 2015, lógicamente. Sí, el tema del desempleo puede ser que se vea compensado por la obra pública, que es una de las patas del crecimiento 2017. Esperemos que arranque, porque en el último trimestre del año pasado, 2016, la obra pública se volvió a paralizar. Y si no, preguntarle a la gobernadora Vidal todos los problemas que tiene con el tema obras públicas. ¿A qué se debió? Falta el ajuste tributario, la plata, para bajar el gasto público en el 2016. Pero todos esperamos que realmente a partir de marzo del 2017 comience a generarse un mejor nivel de obra pública, eso va a empujar la construcción. Yo sumo entre 1 punto y 1,5 puntos de crecimiento del PBI por la obra pública. Esos son 60.000 puestos de trabajo. Muy bien, el resto, me imagino, el resto es el campo. Se espera el resto es el campo. Veo muy mal la industria, sigo viendo muy mal el consumo y la inversión bastante paralizada. De todas formas, Aldo, se espera una recuperación del salario real en este 2017, lo que debería empujar un poco el consumo también, ¿no? Sí, ahí hay que ser muy cuidadoso. No estoy tan seguro que el salario le gane a la inflación. ¿De qué va a depender? En primer lugar, de las tarifas. ¿Qué va a hacer el gobierno con las tarifas? Si las tarifas aumentan arriba del 50%, está anunciando, por ejemplo, AUSA ya un aumento del 100% nuevamente en los peajes, igual, Aldo, 70% en luz. El gobierno tiene elecciones por delante, ¿vos crees que bueno, se va a ir así? pero esto va compensado con el resultado fiscal, por eso depende de las tarifas. ¿Qué van a hacer con los combustibles? ¿Qué va a pasar con el transporte colectivo? ¿Qué va a pasar con el subte, el transporte de pasajeros? En fin, ahí hay una serie de datos que hay que estar muy atentos, porque ese ajuste puede modificar el número de la inflación, presionar sobre los precios y ahí volvemos a tener el problema que ya tuvimos en el 2016. Eso es factible que en las paritarias los sindicatos pidan un ajuste salarial que va a estar vinculado con la inflación que se vaya dando en el 2017. Para mí es un piso del 24% anual, este año que ya estamos en curso, y sobre eso los sindicatos van primero a querer mantener el poder adquisitivo, pero también van a querer recuperar lo que se perdió en el 2016, y eso te da un ajuste del 30% en el salario. Entonces, si la inflación es del 24 y el ajuste del salario es 30, vos vas a tener razón. El problema ¿va a ser 24 si el ajuste del salario es 30 y si las tarifas suben? ¿Y el tipo de cambio qué va a pasar? Esta es la gran incógnita de este. Sí, son las tres claves. El tipo de cambio es muy posible que esté muy estabilizado o muy contenido. Bueno, ¿no? el 20 de enero asume Trump con todas unas baterías de medidas monetarias, financieras, sobre tasa de interés, sobre el tema del costo del crédito. Estemos atentos, porque si realmente sube la tasa de interés, el valor del dólar se va a reforzar a nivel internacional y eso te va a presionar sobre la devaluación. Y sí, porque si devalúa México, devalúa Brasil, empieza a devaluar todo el mundo, la Argentina lamentablemente va a tener que acompañar. Sí.
Ahora, el gobierno adelantó que para este año Aldo espera hacer una reforma tributaria integral, con baja Sí. del impuesto al trabajo, con baja del impuesto al cheque, al mismo tiempo subir el gasto público, el gasto de infraestructura. ¿Se puede reducir el déficit si uno baja impuestos y encima aumenta el gasto? Y no. A ver, esto es de primer año de perito mercantil. Si bajo la recaudación y subo el gasto público, el déficit se va a elevar. Ya de por sí el déficit va a ser muy complicado bajarlo por la fuerte suba en el costo de financiamiento. Los servicios de intereses por la deuda externa argentina ya se han duplicado en un año. Entonces, eso también es déficit. Igual, Aldo, el gobierno se concentra siempre en sus proyecciones de gasto, en el déficit primario, en sus proyecciones de déficit, digo. Sí. Y en última instancia, bueno, el aumento de los intereses de la deuda pública va a impactar en el déficit total, pero no en el primario. Es en el déficit. Bueno, yo estoy hablando de los intereses, ¿no? Que depende cómo lo tomes, si lo tomas sobre o bajo la línea del déficit primario. Pero es un déficit, por eso hay que pagarlo. No, desde ya. A lo mejor puede compensar tomando créditos de financiamiento que es mayor endeudamiento y con eso paga la deuda, ¿no? Y los intereses incluidos. Esa es la estrategia que fue en el 2016. El gobierno se endeudó por encima del déficit primario para pagar los intereses y parte del capital, obviamente, ¿no? Ahora, antes de ser ministro, el actual ministro de Sí. Hacienda dijo que le parecía bien, en todo caso, volver al FMI. Y la verdad que decía, no tiene ningún sentido pagar al mercado un 7 o un 8% cuando el FMI te cobra el 2%. Si igual la receta del FMI la están siguiendo igual, así que no hay una receta impuesta en este sentido. Creo que en el tema del Fondo Monetario Internacional hay tres problemas para la decisión o la definición que tomó Nicolás Dujovne. Primero, no es fácil acceder al Fondo Monetario, generalmente se toma un tiempo. No te olvides que Argentina estuvo suspendido en auditorías por un tiempo, generalmente te lleva 2 años, hasta ahora te comiste 1. Así que de acá a 1 año el Fondo Monetario, salvo que surja una crisis que no se prevé muy fuerte en la Argentina, no te va a prestar. Segundo tema son las condiciones que el Fondo Monetario Internacional te pone, por ejemplo, en el tema de las tarifas, en el tema del gasto público, de la reforma tributaria, son muy pesadas. Y hay un tema, el tercero, sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, que es que en términos políticos internos, anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no creo que hoy este gobierno, en esta circunstancia, tenga el poder político suficiente para proponer ese tipo de cosas. Tendría que buscar un esquema de alianza. Yo le avisaría a Nicolás Dujovne 2 cosas fundamentales. Primero, que él es un simple ministro de Hacienda, ni siquiera es de Hacienda y Finanzas. Él hace 10 días en el diario La Nación, que se ha convertido en un virtual vocero del gobierno, ese diario, ha dicho en un artículo que no veía bien la atomización de la estructura del área de economía. Una semana después asumía el Ministerio de Hacienda atomizando más. ¿Te parece que es negativa esta atomización que se ha dado? No sé si es negativa. Yo no tengo un juicio de valor si es o no negativa. Yo lo que estoy diciendo es de lo que dijo el ministro una semana antes a que después asumió. Esto es lo que contradicciones. Quiero decir. Yo no tengo, la verdad, un juicio de valor definitivo si la atomización del Ministerio de Economía, como hizo Macri, es buena o es mala. Hasta ahora no dio resultados. Ojalá le empiece a dar resultados. Y el otro tema, discúlpame, sí. Nicolás Dujovne, que se ve que lo han puesto como vocero del gobierno en temas financieros, tributarios y algo de economía, es que no se olvide 2 cosas políticas. Primero, las provincias son autónomas, son las legislaturas provinciales las que definen si va a haber o no ingresos brutos, inmobiliarios, sellos, etcétera. Él no puede decir así irrespetuosamente hacia los gobernadores que él propone una profunda reforma de ingresos brutos. Tuvo que desdecirse al otro día, porque eso es primario en el tema político. Y segundo tema, tu gobierno, Nicolás Dujovne, no ganó en primera vuelta con el 54% de los votos como había ganado Cristina. Yo no la voté a Cristina, pero nos ganó bien.
Tu gobierno ganó con el 32% en primera vuelta, ganó en balotaje, y el poder legislativo para aprobar las leyes que él quiere te lo da la primera vuelta, no te lo da el balotaje. Entonces, ojo con las negociaciones. Muy bien, bueno, Aldo, muchas gracias por haber No, al estado con contrario. nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Aldo Pignanelli sobre lo que puede suceder en materia económica en este 2017, obviamente con una postura no del todo optimista, desde ya sí reconociendo una recuperación de la economía para este año en curso. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.